nueva emisión del noticiero 4:20 de la tarde, donde les presentaré 4 noticias demasiado interesantes. A continuación les hablaré primero sobre mi noticia, que empieza así. Director de las FARC no puede imponer cómo se debe cumplir el acuerdo. El gobierno respondió a una carta enviada por Rodrigo Londoño Timochenko sobre lo pactado en Cuba. El consejero para la estabilización, Emilio Archila, respondió este lunes a las duras críticas que, en una carta pública, lanzó el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, frente a una implementación del proceso de paz en el actual gobierno. A través de una carta abierta dirigida al presidente Iván Duque, Londoño señaló a la ministra del Interior saliente, Nancy Patricia Gutiérrez, ahora nombrada consejera presidencial para los derechos humanos. El argumento se lo dio ella misma, según relata en su misiva, porque la funcionaria recientemente reconoció que para el gobierno el acuerdo de paz es una carga. Rodrigo Londoño relata que en los acuerdos de La Habana el Estado colombiano se comprometió a rodear de numerosas garantías a los reincorporados, a los líderes sociales y a los dirigentes de la oposición, a todo el que ejerza la política, pedido que para él no está en la realidad. Es absolutamente claro que nada de eso se está cumpliendo, sentenció de manera categórica. Frente a la comunicación, Archila, a nombre del gobierno, señaló que Timochenko se equivoca tal vez de buena fe. El director de la FARC se equivoca en que él puede imponer la manera como se deben cumplir los acuerdos. La Corte Constitucional ha sido clara en que los acuerdos deben cumplirse durante 3 presidencias seguidas, con la visión que tenga cada presidente, manifestó Archila. El alto funcionario dijo que, por ejemplo, la administración de Iván Duque ha estado comprometida con el desarrollo de la reforma rural integral, contenida en el Acuerdo de La Habana. En lo que se conoce como la reforma rural integral, el gobierno ha sido absolutamente decisivo. Tenemos una política del catastro multipropósito muy sólida. Expedimos un documento CONPES con los compromisos que se adquirían y cómo se ejecutaba el catastro multipropósito, aseguró Archila. Londoño deja en la mesa los juicios a Colombia en referencia al asesinato a líderes sociales, la corrupción, entre otras, criticando los pronunciamientos de la Fiscalía, donde las cifras de los defensores asesinados son menores a múltiples denuncias. Frente a este señalamiento, el consejero Archila expresó: se equivoca seguramente de buena fe, ignorante, pero de buena fe. Londoño, al decir que han quedado en la impunidad, no es cierto. La Fiscalía adelanta una investigación con unidad especial para evitar que los crímenes en contra de los excombatientes de las FARC queden en la impunidad. La noticia consiste sobre que el presidente de las FARC, Timochenko, da unas declaraciones bastante comprometedoras sobre el acuerdo. Está diciendo que no se le está dando las condiciones dignas, que no le está cumpliendo con las condiciones que ellos pusieron. Rápidamente, el consejero de Colombia, Emilio Archila, dice que esto es falso, que esto se está haciendo durante 3 presidencias. Esto va planeado durante las siguientes 3 periodos de los presidentes. Dice que en ningún momento se le ha fallado con el proceso y lo culpa diciendo que es un poco ignorante, pero que con buena fe. Contexto histórico de la noticia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o mejor dicho FARC, fueron una organización guerrillera insurgente y terrorista de extrema izquierda, basada en la ideología y los principios del marxismo, leninismo y bolivariana en Colombia, fundadas y activas desde 1964 hasta 2016, cuando se desmovilizan por los acuerdos de paz, y en 2017 conforman el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, de los 262.197 muertos en Colombia por el conflicto armado interno entre 1958 y 2018, a las FARC-EP y otros grupos guerrilleros se les atribuye 35.683 muertos, solo superadas por las AUC, a quienes se les atribuye por 94.754 asesinatos. Las FARC-EP violaron los derechos humanos en Colombia, con uso de minas antipersona, armas no convencionales, cilindros y artefactos bomba, ejecutando masacres, atentando terroristas, asesinatos, secuestros con fines políticos o extorsivos
y desplazamiento forzado. A partir de 1980 se involucran en el narcotráfico y se financiaron también con minería ilegal, extorsión, robo de petróleo y contrabando. Fecha de la noticia: 3 de febrero del 2020. Fuente: El Espectador. Actores de la noticia: las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien es el presidente del partido FARC, Emilio Archila, quien es el consejero para la estabilización y la consolidación, y Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos. También van incluidos aquí en la noticia el gobierno de Colombia, Iván Duque, los líderes sociales, la fiscalía y el público leyente. En esta noticia se pueden evidenciar tres ideologías bastante fuertes: la capitalista, la ideología marxista y la extrema derecha. Creo que esta situación es mala, pues las FARC tienen justa razón en pedir en sus condiciones. La verdad, el gobierno no la ha cumplido en ninguno de estos casos y creo que por su incompetencia van a acabar con el acuerdo. Quiero poner un ejemplo: las personas que se llegan a desmovilizar, estas no se les presta ningún servicio, no se les da un trabajo digno, un sustento diario suficiente para la vida digna. También por los líderes sociales, no se les entrega la suficiente seguridad, están demasiado desprotegidos y creo que esto no beneficia para nada a las FARC y con justas razones creo que volverán y dañarán el acuerdo pactado en La Habana, Cuba. El escenario de la noticia se desarrolla en Colombia y en La Habana, Cuba, donde se desarrolló el Tratado de Paz. Red Global ya no cree en el Centro de Memoria. En una carta dirigida a Rubén Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Coalición Internacional de Cities de Conciencia ratificó la suspensión de CNMH de esta red global, que es considerada una de las más importantes relacionadas con la memoria en el mundo. La misiva, que tiene fecha de hoy, 3 de febrero, fue firmada por Elizabeth Silkes, quien es la directora ejecutiva de la coalición y que justifica la decisión en la no respuesta a un pedido que se le hizo a Rubén Darío Acevedo sobre varios criterios de trabajo, y en los que están alineados los 275 miembros de 65 países que hacen parte de este grupo. Según la carta, han pasado 4 meses desde que se le pidió respuesta a Acevedo, por lo que desde la coalición entienden que no está dispuesto a suscribir los principios de nuestra comunidad. Reconocer el conflicto armado en Colombia, garantizar el derecho a la verdad de todas las víctimas, reconocer la centralidad de las víctimas de todos los actores armados, apoyar los ejercicios de memoria que se están desarrollando desde la sociedad civil y procurar construir una cultura de convivencia para la no repetición del pasado de violencia política en Colombia. Fueron los 5 puntos en los que se les pidió una respuesta al director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica anunciaron que se está verificando la respuesta que se dio en su momento a una instancias de la coalición. Sin embargo, aclaran que los requerimientos que hace la organización internacional son cumplidos por la ley
Además, afirman que sobre el reconocimiento del conflicto armado en el país, el director como funcionario público al aceptar su nombramiento tiene una obligación de respetar el Estado de Derecho colombiano y el Estado de Derecho colombiano. Ya reconoce a través de la ley 1448 y sentencia de las altas cortes de la asistencia del conflicto armado colombiano. Sobre la centralidad de las víctimas, el CNMH añadió que el director general en múltiples manifestaciones públicas aclaró que la construcción de la memoria histórica en Colombia es plural y diversa. En el centro hay lugar para todas las víctimas. En conclusión, a mí no me parece que estamos haciendo literalmente nada. Además, deberíamos ahorrarnos esa membresía. El gobierno está siendo abusado. ¿Por qué? Porque no nombra sus patrocinadores, que serían las FARC, Colombia Humana y ECO. Izquierda, derecha, capitalista. Actores: las FARC, Colombia Humana, ECO. Fecha de la noticia: 3 de febrero, fuente El Tiempo. Uber se fue de Colombia. Han pasado poco más de 96 horas desde la hora cero para la desconexión de la aplicación de movilidad compartida Uber. Y entre palabras de agradecimiento y presiones legales, la empresa estadounidense vive una contrarreloj para regresar al país. Para Josh Gordon, director general de Uber Latinoamérica, la empresa vive en un trato discriminatorio y la solución estaría en solo manos del Estado. En un plazo que podría ser de días, semanas o hasta de muchos meses, Uber cumple con un fallo judicial que ordenó el cese de sus operaciones. Tras una demanda de Cotech y Taxis Libres ante la Superintendencia de Industria y Comercio por competencia desleal. El proceso, que arrancó en el 2016 y llegó a fallo a primera instancia el 20 de diciembre del 2019, no involucró a las demás aplicaciones que fueron llegando en los últimos años, como Didi o Pickup. Uber había manifestado su intención de demandar al Estado colombiano. La multinacional estadounidense alega que al suspender su servicio, Colombia habría violado el Tratado de Libre Comercio. Se evidencian en sus ideologías la derecha capitalista por Estados Unidos y Colombia. Además, sus principales protagonistas son la sociedad, el Estado, Uber, Josh Gordon, ministro de Transporte, Estados Unidos y la Superintendencia de Industria y Comercio. La noticia trata sobre que la plataforma Uber se fue del país, de nuestro país, ya que las empresas Cotech y Taxis Libres hicieron una demanda en el 2016, lo cual generó que el 20 de diciembre del 2019 se generara la ruptura entre Colombia y la plataforma Uber. Esto dejó a Uber muy mal, ya que Uber dice que se incumplió el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos, haciendo hoy en día una demanda de más de 225 millones de dólares a Colombia. Conclusión: creo que es muy malo para Colombia, porque creo que decirle no a la tecnología es retroceder un paso más. Además, Uber es una plataforma que generaba mucha en nuestra economía por el empleo, ya que dejó a más de 88.000 personas sin empleo y a más de 2 millones de personas que usaban la plataforma diariamente. Esto creo que hará un cambio significativo, ya que todas las empresas hoy en día de taxis como InDriver, Pickup, etc., creo que se van a colapsar, a diferencia de Uber, que tal vez era la mejor sin lugar a dudas. El escenario donde se desarrolla la noticia es principalmente en Colombia, aunque la empresa Uber está en Estados Unidos. Tres rutas para enderezar las exportaciones. Aunque para la gente del común se vea muy distante y casi no lo perciba,
La guerra comercial que libraron por más de 18 meses Estados Unidos y China, cuya tregua se selló hace apenas unas semanas, fue el factor principal para que las exportaciones del país tuvieran un descenso el año pasado. Lo anterior porque la andana de aranceles de parte y parte terminó reduciendo la demanda de materias primas, carbón y petróleo, principalmente en el caso de Colombia del gigantesco asiático. En efecto, el DAN reportó este martes que las ventas al exterior de Colombia cerraron en 2019 en 39.501,7 millones de dólares, es decir, un 5,7% menos que en 2018, debido fundamentalmente al descenso en la comercialización de productos de las industrias extractivas, cuyas ventas cayeron un 11,1% a 22,023,3 millones de dólares. Y de dicha reducción, el mayor peso se vio en carbón, cuya venta en dólares se contrajo en un 23,9% en el año y en volumen en más de 12,2 millones de toneladas, restándole 4,2 puntos porcentuales a la variación porcentual del valor total exportado. Pero además, aunque se vendió más cantidad de crudo, 771.781 toneladas por encima de lo observado en 2018, el valor recibido fue menor en 5,3%, variación que en dinero implicó una reducción superior a los 890 millones de dólares en el año por este concepto. Por el lado de las demás exportaciones, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas subieron un 0,8%, más de 7.362,7 millones de dólares en el año. Los otros sectores en los que el gran peso está en el oro avanzaron 22,5%, al llegar a 1.824 millones de dólares, mientras que las de manufacturas, otro de los renglones fuertes, tuvieron una leve baja de 0,4% al llegar a 8.290,3 millones de dólares. La fecha de la noticia sería el 3 de febrero de 2020. La fuente es El Tiempo. El resumen de la noticia sería que la economía de Colombia se vio muy afectada por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ya que disminuyeron muy notablemente las exportaciones del país. Estas exportaciones se vieron afectadas específicamente por el carbón y el petróleo, ya que son una de las más importantes para el país, ya que dan mucho más ingresos. Pero en las otras exportaciones sí se vio una pequeña subida en las ventas, entonces esto puede beneficiar al país. Las ideologías. En Colombia la ideología sería capitalista, en Estados Unidos también sería capitalista, en China sería comunista, aunque su modelo económico sería también capitalista. La opinión de la noticia es que debido a las afecciones que genera la baja venta de petróleo y carbón, Colombia debería centrarse en aumentar su producción de productos alimenticios y agropecuarios y en el oro, porque estos suben en venta y también ayudan mucho a la economía colombiana, y deberían mejorarlos y producir más para que Colombia no dependa solamente de vender petróleo y carbón, aunque en las ventas del petróleo y carbón aún siguen siendo importantes, pero así cuando se caen las ventas de los países, las exportaciones, esos no se vea tan afectado al país, porque ya tendrían una segunda opción de dónde generar ingresos. El escenario es en Colombia, China y Estados Unidos.